está el país mucho peor. Y te da lástima, te da tristeza, a mí me indigna, porque te da rabia, porque todos creyeron en el cambio que el supuesto presidente iba a traer y trajo más pobreza al país. Y la verdad que te da ganas de llorar a mí porque yo pienso en mi hija y en un futuro y ya siento que en mi país no hay un futuro. Hoy nos acompaña Alfredo Serrano, director de CELAC. Alfredo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Pues aquí estamos, preocupados por Argentina y por los que en España quieren copiar el modelo argentino. Te hago una pregunta muy directa, ¿cuánto va a aguantar Milei? O sea, si hasta los medios de comunicación que le eran afines como La Nación Más y los datos son cada vez más evidentes, ¿este gobierno puede aguantar mucho tiempo? Pablo, decía mi padre que se le agarra antes a un mentiroso que a un cojo. Yo creo que la realidad juega en contra de todo todo esto que vais mostrando de Javier Milei y su gobierno y sus usinas de comunicación. La realidad contradice permanentemente a un grado de mentiras y falta de rigor que es preocupante para la salud democrática de Argentina y de cualquier país del mundo. Yo además diría que estamos ante algo que deberíamos de llamarle cualquier cosismo, si me permiten el término. Vale cualquier cosa, Pablo, se puede decir cualquier cosa. La mayor de las mentiras en materia de inflación, en materia de jubilación, en materia de tarifas, de precios, de cuestiones muy básicas. Javier Milei permanentemente, el domingo lo hizo cuando presentó, en verdad, la metodología presupuestaria, por cierto muy vieja, la del déficit fiscal, mintiendo permanentemente, citando cifras falsas, citando, valga la redundancia, citas de Cicerone agarradas de una novela de ficción, de una británica. Es capaz de cualquier cosa, pero tiene un objetivo. La mentira ha llevado al extremo, cualquier cosismo, que es crear un estado de confusión. Cuanto más sea el estado de confusión, yo creo que es la base fértil, según él, para intentar ganar una batalla cultural. El presente, en el día a día, en la cotidianidad, hay millones de cifras que lo plantean. Solo hay que ir a un supermercado o en una nevera, una heladera, en cualquier familia, que contradicen. Pero él, como tiene perdido ese presente, ese día a día, la realidad, él intenta, precisamente con su confusión, disputar el pasado, echándole la culpa a otros, y de hecho hay muchos estudios científicos que plantean que cuanto más estado de confusión existe, cuanto más mentiras se repiten, más capacidad hay para perder la conciencia y la memoria. Y está demostrado incluso científicamente, pero además intenta precisamente disputar el futuro. Yo creo que ese cualquier cosismo de Javier Milei, que llega a celebrar datos de inflación, celebró un dato mensual del 4,2%, y me puse a mirar cifras, Pablo, y fíjate el dato que es tan elocuente. En los 9 meses que lleva a Javier Milei, habéis puesto ahí que es la inflación acumulada 144%. Bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner necesitó 52 meses para llegar a alcanzar ese grado de inflación que Javier Milei ha logrado en 9 meses. Pero para que nadie me diga que estoy utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística Argentina, que había muchos medios de comunicación opositores que decían que estaban trucados, no, me fui a buscar las cifras que utiliza The Economist, de una consultora privada absolutamente opositora al kirchnerismo, con esas cifras, las de ellos. Bueno, 52 meses el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner alcanzó la inflación acumulada de 9 meses de Javier Milei. O sea, hay cifras para aburrir, para demostrar que efectivamente está mintiendo frente a una realidad, y yo creo que ya sí hemos empezado a entrar en un ciclo de falta de confianza de la mayoría de la sociedad argentina. Yo creo que hay muchos presidentes en la región, en el mundo, que tienen ciclos largos de confianza. Andrés Manuel López Obrador se va a ir por la puerta grande con resultado electoral muy aplastante en contra del neoliberalismo después de 6 años, y hay ciclos cortos en materia de confianza. Yo creo que lentamente, progresivamente, Javier Milei empieza, yo creo, a deteriorar su confianza, su credibilidad. Lleva poco tiempo, a pesar de que nos parezca un mundo por el daño que está haciendo, y yo creo que ha comenzado ese ciclo corto de confianza a agotarse. Zugasti.
Hola Alfredo, un placer saludarte. Bueno, pues yo quería preguntarte, porque lo has comentado en esa presentación que hizo ayer Milei sobre los presupuestos generales del Estado para 2025, bueno, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo los analizas? Porque, bueno, parece que ahora va contra la educación, ahora va contra ciencia y tecnología, pero vaya, como que ¿cuál es el calendario de destrucción de la motosierra, ¿no?, que marcan esos presupuestos y en qué clave los analizas tú? Primero, insisto en que presentó una metodología presupuestaria en un presupuesto. Yo nunca había visto algo así en lo que se llama el inicio del ciclo presupuestario en cualquier lugar del mundo. Utilizó pocas cifras porque era un mensaje mayor con un grado de adjetivación y defender su marco teórico, y las pocas cifras que utilizaba todas eran falsas, todas, absolutamente todas eran mentiras. Lo que a mí me llamó más la atención es la falta de rigor y el exceso de mentira en su premisa fundamental, y es que yo jamás había escuchado en decir que el equilibrio, déficit, superávit, o sea, el resultado fiscal de las cuentas fiscales de un país no depende de la macroeconomía. Yo jamás en mi vida había escuchado, mira que he escuchado ya barbaridades y he podido leer muchos manuales de hacienda pública de todo tipo, neoclásicos y de otro marco teórico. Jamás había leído que el resultado fiscal no depende de la macroeconomía. Y digo porque no puede existir que si cae el consumo, cae la actividad económica, cae el nivel salarial, cae el nivel de importaciones, pues evidentemente se caen los ingresos recaudados, y si se caen los ingresos recaudados, si tienes que sostener, por ejemplo, lo que más le gusta hacer el gobierno de Javier Milei, que es reprimir, que cuesta plata, mucho dinero, ¿no? Su principal prioridad de política pública, que es la represión. Bueno, esa represión, o el poder judicial, que en Argentina está muy bien pagado en comparación con el resto de cargos públicos y de cargos privados, ¿cómo va a sostener el nivel de gasto público que requiere su represión y su poder judicial si se le caen abruptamente los ingresos en un momento de estancamiento económico? Claro que depende de la macroeconomía. Bueno, dijo este tipo de aberraciones teóricas y conceptuales, todo para un poco defender lo que viene haciendo, que es que le da igual lo que pase a la sociedad argentina. No va a tocar de ninguna de las maneras el 5% del Producto Interno Bruto que en la Argentina se destina a beneficiar tributariamente a los más poderosos, entre ellos el señor Galperín, o sea, su amigo íntimo, que por cierto no invierte en la Argentina y que prefiere invertir en Brasil, en ese país socialista y todo eso. Curiosamente, estamos en un momento donde se tienen muy claras las prioridades, con cifras de previsiones del año próximo absolutamente no creíbles. Por ejemplo, que la inflación anual va a ser del 18% para el próximo año. Y además, curiosamente, está lleno de contradicciones el texto, no lo que presentó él, sino el texto que presentaron y publicaron a la noche de ese domingo, con la misma presión tributaria o un poquito más, una décima más, de lo que está en el año 2023. Por lo tanto, también mintió en que se iban a devolver, dijo esto, dinero a los argentinos porque iba a ir todo muy bien y se le iban a devolver dinero porque no había que pagar impuestos, sino iban a poder cobrar dinero por esa diferencial, cuando en el dato concreto del documento presupuestario plantea un poquito más de presión tributaria. O sea, más de Milei, que yo creo que, me imagino que lo habréis tratado, la caída en términos de audiencia que ha tenido en las cadenas públicas, privadas, y lo que es más importante, lo plantea muy bien la consultora Ad-Hoc en materia de menciones en las redes sociales, pasó de casi 1,6 millones, creo, y hablo de memoria, el día de la asunción presidencial, y ya está menos de 300.000 menciones, lo cual dice un poco como también la sociedad se va desafectando de esa catarata de mentiras. Bien. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, compañero? O no hay plata para los bots, quizás se les apagaron algunos bots y por eso hay menos menciones, quién sabe. Yo te quería preguntar, Alfredo, por la situación de la oposición a Milei, de la oposición política, ¿no? Porque, bueno, en 2015, cuando gana Macri, Cristina se va pues con 500.000 de personas en la plaza diciendo vamos a volver, ¿no? Y había
bueno, una reivindicación de la obra de ese gobierno y una consigna que era vamos a volver. Sin embargo, ahora cuando gana Milei, bueno, parece que nadie reivindica la obra política del gobierno de Alberto Fernández, que además después ya hemos sabido qué clase de persona era, ¿no? Y el estado de ánimo en la base peronista, digamos, después de la victoria de Milei, yo creo que ha sido un poco pues de depresión, de cierta incomprensión y sobre todo pues de tener un poco la cabeza gacha. Te quería preguntar, bueno, si eso ha evolucionado de alguna manera, ese estado de ánimo, y en qué punto ves tú hoy a la oposición al gobierno de Milei. Yo creo, Manu, que Milei es el hijo de una crisis de representatividad y de un alto grado de desorden político, un gran caos ideológico de los últimos 8 años. Y yo creo que es la consecuencia, ¿no? Es el fruto. Él quiere ser el padre, el líder, el duce, ¿no? Que conduce lo que está pasando hoy en día. Por eso necesita esa confusión, esa mentira permanente, porque a mayor desorden, mayor posibilidad tendrá él de seguir guiando hacia adelante. Pero sí me parece que empieza a haber un pequeño, al menos algunos detalles, algunas señales cualitativas de que cierta parte de la oposición se empieza un poco a recuperar del mazazo electoral que implica un mazazo político en muchas vertientes, muchas variables. Yo creo que ya empieza a haber un cierto grado de consenso en parte de la oposición y en parte de la ciudadanía opositora, porque yo siempre recuerdo que hay 11 millones y medio de argentinos, argentinas, que no votaron a Milei en segunda vuelta, y esos están queriendo abrazar a ciertas ideas, a ciertas propuestas, a ciertos liderazgos. A mí me parece que empiezan a haber nombres y apellidos, algunos muy conocidos, como Axel Kicillof o Juan Grabois, que empiezan a ser referentes, que empiezan lentamente a muchos y muchas a plantear que hay un grado de mentira muy duro, que no puede ser así. Empiezan a salir poco a poco propuestas, iniciativas a favor de los jubilados, a favor de proteger vivienda, a favor de salarios. Todavía son, yo diría, lentas porque siguen un poco todavía con un exceso de contabilidad parlamentaria, y a veces, y a mí me sirve mucho México, a veces hay que reconocer que en un momento de la partida eres minoría o una mayoría no suficiente para construir el gobierno, y a partir de ahí, de esa base, con ideas, con convicciones, con argumentos, me parece que puedes ir escalando a construcción de mayorías como fue Morena, ha sido Morena y sigue siendo Morena en México. Me parece que empezamos a detectar este tono. De hecho, el discurso de Axel Kicillof de esta pasado fin de semana iba en esta línea, la locución de Cristina Fernández de Kirchner también, las permanentes presentaciones de Juan Grabois. De a poquito me parece que van saliendo un poco del knockout electoral. No todos ni todas. Yo creo que eso también dice mucho. Hay candidatos presidenciales como Sergio Massa que siguen callados. O precandidatos presidenciales como Scioli, que hoy en día forman parte, eran opositores a priori, hoy en día son partes del oficialismo. Esta confusión todavía está presente, pero poquito a poco empiezo a sentir algo de esperanza en la construcción de una oposición más eficaz políticamente. Hola Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Estábamos repasando ahora las investigaciones que hicieron ustedes en la CELAC de los datos de salarios, jubilaciones, precios, etcétera, etcétera. También vimos la encuesta esta que dice que el 60% de la población desaprueba la gestión de Milei. La pregunta es, ¿quién es este 40% que todavía le cree? ¿Por qué le creen? Porque tienes todos estos datos y al lado tienes el vídeo de la persona que va a comprar a Brasil y se queja de Brasil, ¿no? ¿Quiénes son y por qué sigue calando pues esto, ¿no? El discurso. Mira, este 40%, Ina, es muy parecido al 40% que votó a Mauricio Macri en el 2019, después de 4 años catastróficos de gestión económica, política y social, que sacó, hay que recordar, en primera vuelta ese 40% cuando se enfrentó a Alberto Fernández. Pero el otro día me recordaba alguien una cifra que yo tampoco la tenía tan presente, que es
parecido ese 40% al sumatorio de López Murphy y Menem allá por el 2003, en la elección que al final, de manera más de carambola, gana Néstor Kirchner. Es un 40% que es muy opositor al peronismo tradicional, que es más conservador, más de derecha, más neoliberal, y que en parte es ese núcleo más duro que Macri logró aglutinarlo en el 2019 después de un tiempo un poco difuso entre diferentes fuerzas partidarias y políticas, y yo creo que sigue sosteniendo un poco o sigue confiando en Javier Milei, o mejor dicho, para ser más preciso, sigue teniendo tanto odio a lo otro, al adversario, que va a seguir sosteniendo a Javier Milei. ¿Cuánto puede durar eso? Yo creo que eso va a durar un tiempo, pero me resulta mucho más importante pensar cómo el otro 60% se puede ir cohesionando y coincidiendo en que este gobierno de Javier Milei pues no da ningún resultado. Yo creo que ese 40% no me sorprende tanto, insisto, porque históricamente, en el más menos, se ha sostenido en el tiempo mayormente pues vinculados por el odio, y sigue estando. La pregunta es que parte de este 40% la está pasando muy mal. Bueno, nosotros hicimos un dato recientemente, que es que en la Argentina se habla mucho del 55% de pobreza, pero es que si tú miras la cantidad de familias que están un poquito por encima de la línea de pobreza, que siguen siendo pobres de facto, porque no mejora tu vida por tener 100 pesos más de lo que se establece en la línea de pobreza, el Banco Mundial le llama casi pobres. Fíjate que cuando sumas esos pobres y los casi pobres por estar ahí, al borde, es el 75% de la sociedad argentina. O sea, 3/4 partes de la sociedad argentina hoy en día, de facto, insisto, de hecho, está siendo pobre, y yo creo que ahí es donde está ese dilema de cuánto soportará el odio versus el empobrecimiento de un sector también que no es peronista, pero que está sufriendo los desastres de este gobierno. Alfredo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, nuestro presentador no soportó toda esa cantidad de datos sobre el gobierno de Milei, así que se tuvo que ir antes, y les vamos a dejar con el tema del nuevo disco de Charly García, La Medicina número 9. Y nos vemos mañana.